Cuando el precio del petróleo se acerca de nuevo a los $100, Europa revive un fantasma que muchos creían superado. ¿Puede el continente sobrevivir realmente sin la energía rusa? Hace solo un año, los líderes europeos proclamaban que la dependencia del petróleo y el gas de Rusia era cosa del pasado. Prometían una era de independencia energética, basada en la diversificación de proveedores y en el impulso de tecnologías limpias y renovables. Se hablaba de un futuro verde y autosuficiente, de una Europa libre de las ataduras de Moscú. Sin embargo, bastó una nueva tensión en Oriente Medio y la amenaza en el estrecho de Hormuz para que esa seguridad se desmoronara. Con el petróleo rozando los $100 por barril, ciudadanos y empresas europeas ven con preocupación sus facturas energéticas y dudan si la promesa de independencia fue demasiado optimista. La pregunta ahora es si Europa está realmente lista para desconectarse de los recursos rusos. La reciente escalada geopolítica ha dejado claro que las alternativas energéticas no son tan sólidas como se creía. Los mercados lo perciben, la industria europea pierde competitividad y los hogares ven subir los precios de la luz y el combustible. ¿Hasta cuándo puede resistir la economía europea pagando esta factura? Ignorar esta vulnerabilidad tendría costes, desde el dinero en el bolsillo hasta la estabilidad y reputación del proyecto europeo. ¿Cómo llegamos a este punto de tensión y cierto autoengaño energético? Veámoslo en detalle. Hace un año, Europa celebraba el fin de su dependencia energética rusa. Se hablaba con orgullo de una nueva era de independencia y seguridad. Desde Bruselas se proclamaba: la era del gas y el petróleo rusos había terminado. La realidad actual es mucho más incómoda. ¿Qué salió mal? ¿Por qué las promesas de diversificación y resiliencia parecen ahora tan frágiles? Con la crisis energética tras el conflicto en Ucrania, Europa apostó por romper lazos con Rusia. Buscó nuevas fuentes de energía, diversificó proveedores, incrementó importaciones de gas natural licuado, apostó por renovables y recurrió a mercados como Estados Unidos, Qatar o Argelia. El mensaje era claro: Europa nunca más dependería de Moscú. Pero esta estrategia asumía que el resto del mundo, especialmente Medio Oriente, seguiría estable y dispuesto a cubrir la demanda europea. ¿No era esto demasiado ingenuo? El conflicto en Oriente Medio y las amenazas en el estrecho de Hormuz desestabilizan el mercado global. Una quinta parte del petróleo mundial pasa por ahí. Cualquier interrupción tiene efectos inmediatos en los precios de la energía en todo el mundo. Europa lo siente de inmediato. Gas, petróleo y electricidad se disparan. Sube el coste de vida, la inflación persiste y la competitividad industrial se resiente. La transición energética choca con la realidad del mercado y la geopolítica. Al ignorar la importancia de sus suministros, Europa queda expuesta a crisis externas que no puede controlar. ¿Cómo puede una economía tan avanzada depender tanto de factores tan volátiles? La conclusión, aunque incómoda, es clara. La independencia energética, proclamada, no era tan real. Y cuando las alternativas no cubrieron toda la demanda, la verdadera prueba apenas comenzaba. El supuesto éxito de la diversificación resultó frágil. La realidad obliga a mirar de nuevo hacia Moscú. Aunque Bruselas y muchas capitales insisten en que la era de dependencia de Rusia quedó atrás, los hechos muestran otra cosa. Analistas advierten que las alternativas, desde el gas licuado estadounidense hasta la energía renovable, no han llenado el vacío ruso. Las importaciones de otros proveedores solo cubren parte de la demanda, y los precios se han disparado. En Alemania o Italia, las facturas energéticas han subido notablemente, empujando a muchas familias al límite y poniendo en riesgo a miles de pequeñas empresas. Las industrias más intensivas en energía, como la química, la metalúrgica o la automotriz, pierden competitividad frente a rivales asiáticos o americanos, que disfrutan de energía más barata y estable. Líderes como el ministro de Exteriores húngaro recuerdan que la geografía sigue mandando. Décadas de infraestructuras construidas para el gas y el petróleo ruso no se sustituyen de la noche a la mañana.
Incluso Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, ha reconocido que abandonar la energía nuclear fue un error estratégico, poniendo en duda la solidez de algunas decisiones tomadas en plena emergencia. ¿Cuántos más lo admitirán? Mientras tanto, aunque el debate público sobre el retorno del gas ruso es discreto, resurgen voces en redes, medios y debates políticos reclamando mayor pragmatismo. Muchos ciudadanos se preguntan si vale la pena mantener una postura simbólica cuando el precio lo pagan familias, empresas y el futuro industrial europeo. Persistir en políticas ideológicas puede desembocar en una crisis real de suministro y un golpe a la credibilidad de quienes prometieron soluciones rápidas. ¿Qué pasará si la escasez se agrava y los precios suben aún más? Así surge una contradicción creciente entre el discurso oficial y la realidad en mercados y vida cotidiana. ¿Cuánto tiempo puede durar esta disonancia antes de que la presión social y económica exija un cambio de rumbo? ¿Volver a la energía rusa es tan simple como abrir un grifo? Es mucho más complejo y está lleno de condiciones. Rusia no está dispuesta a retomar suministros sin negociar un acuerdo político de gran alcance. Gas y petróleo serían parte de un paquete más amplio, que incluye seguridad y diplomacia. Moscú lo deja claro. Cualquier regreso a la mesa energética implicará discutir temas que van más allá de simples contratos comerciales. Rusia, por su parte, ha orientado muchas de sus exportaciones hacia Asia, reforzando alianzas y diversificando mercados. Las bolsas rusas lo reflejan. Las acciones energéticas suben, mientras que en Europa los precios siguen bajo presión. Pero, pese a toda la retórica sobre independencia, los recursos rusos nunca han dejado de llegar a Europa. Solo lo hacen por rutas menos directas. Petróleo y derivados rusos pasan por intermediarios, se mezclan o procesan en terceros países y regresan con otra bandera de origen, a veces camuflados en complejas cadenas logísticas. Economistas y expertos en energía lo saben, aunque en público se hable poco, porque evidencia la distancia entre los discursos políticos y la realidad económica. ¿No es irónico que, mientras se condena públicamente el uso de energía rusa, se siga consumiendo por vías indirectas? En la sociedad europea, el debate es cada vez más polarizado. Hay quienes insisten en mantener sanciones estrictas por principios, y quienes denuncian que las sanciones han sido, en parte, un tiro en el pie, elevando costes y debilitando la industria. Así, Europa se enfrenta a un dilema: esperar una estabilización global y mantener la línea dura o negociar acuerdos pragmáticos, aunque implique ceder en lo político. La apuesta es arriesgada. Un retorno mal negociado a la energía rusa podría atar a Europa a compromisos políticos desfavorables durante años. Pero prolongar la crisis tampoco es opción. Afecta al bolsillo, la competitividad empresarial, la estabilidad social y la credibilidad de los gobiernos. ¿Qué precio está dispuesta a pagar Europa por sus principios? La crisis energética es solo la punta del iceberg. Lo que está en juego es mucho más que el precio. Se trata del equilibrio geopolítico y el futuro del proyecto europeo. La energía ya no es solo cuestión de precios o acceso, sino de seguridad y poder. La lección es que la interdependencia energética exige más que discursos. Requiere pragmatismo y nuevas habilidades diplomáticas. La política energética europea ya no puede sostenerse solo en relatos idealistas. Los acuerdos con Moscú nunca fueron una opción cualquiera. Eran la base de la estabilidad y competitividad del continente. Ahora, esa estabilidad se tambalea y Europa enfrenta un reto inédito: negociar no solo entre sí, sino también frente a una Rusia que no puede ignorar, y a Estados Unidos, que ahora prioriza sus propios intereses. La fragmentación interna y las presiones externas complican las decisiones. No es casualidad que, en Bruselas, se debata quién debe liderar eventuales conversaciones. ¿Un diplomático experimentado, alguien que hable ruso o una figura política capaz de unir voluntades? Estas discusiones, aunque incómodas, pueden fortalecer la credibilidad de los líderes y demostrar que no se ocultan los flujos energéticos, sino que se abordan con transparencia y realismo.
Las medidas de emergencia, como liberar reservas estratégicas, han resultado soluciones temporales e incluso contraproducentes. Los mercados siguen tensos, la volatilidad no disminuye y el precio final lo paga la sociedad cada día. La supervivencia económica y geopolítica de Europa depende hoy de su capacidad para adaptarse, aceptar la complejidad y redescubrir el arte de negociar directamente con Moscú, sin intermediarios automáticos ni recetas importadas desde Washington. Adaptarse o quedarse atrás. Ese es el riesgo real. Si Europa no aprende a gestionar sus recursos y relaciones con pragmatismo, puede perder mucho más que dinero. La desindustrialización y el desgaste institucional pueden ser consecuencias muy reales de una política energética equivocada. Entonces, ¿qué puede hacer Europa y sus ciudadanos frente a esta realidad compleja? La próxima vez que suba la factura eléctrica, pregúntate, ¿qué Europa queremos y qué estamos dispuestos a negociar? Cada euro extra, cada ajuste en la industria o cada alarma sobre seguridad energética tiene raíces más profundas que cualquier discurso oficial. Ignorar el dilema real entre ideales y necesidades puede salir caro, no solo en términos económicos, sino en nuestra capacidad de competir y en la credibilidad de quienes nos gobiernan. La narrativa de independencia energética suena bien, pero la realidad es más compleja. Los mercados reaccionan más rápido que las políticas, y basta una frase de un líder mundial para alterar el equilibrio. Europa sigue dependiendo de recursos, relaciones y decisiones que a menudo no encajan con el relato oficial. Por eso, es hora de dejar los eslogans y abrir un debate honesto. ¿Queremos una Europa pragmática, que dialogue con la realidad, o una que solo aspire a ideales, aunque eso signifique pagar más caro el precio de esa ilusión? La respuesta comienza, quizá, la próxima vez que mires tu factura y te preguntes qué historia hay realmente detrás de esos números.